¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy y el título del programa de hoy es La sociedad y la conversación. Bajo este título, señora, señor, en instantes vamos a compartir con todos ustedes temas de la agenda internacional y de la agenda nacional. Y nuevamente el título del programa de hoy, La sociedad y la conversación. Nuevamente le decimos a usted, señora, señor, que este no es un título de mi autoría, no es un título mío, es otro de los títulos que pertenece a la obra clásica del autor clásico Los caracteres de Juan de la Bruyère, cuya breve biografía compartíamos con ustedes la semana próxima pasado en el programa que llevó por título Las obras de la inteligencia. Juan de la Bruyère, 1645-1696, vivió en la corte de Versalles y Juan de la Bruyère, escritor y desde mi opinión cuasi filósofo francés, tuvo la genialidad de inspirarse en una obra que había sido escrita 2000 años antes por Teofrasto, filósofo y naturalista griego, 374-287 a.C., discípulo de Aristóteles, cuya obra, la obra de Teofrasto, insisto, lleva por título Los caracteres. Y en ese programa próximo pasado, cuyo título fue Las obras de la inteligencia, compartíamos con usted, señora, señor, recordábamos que el carácter es el yo natural de cada persona, que el carácter es el sello, es la nota distintiva de cada hombre, que el carácter es la identidad de nacimiento de cada persona y por lo tanto nacemos mansos, belicosos, sociables, hoscos, inteligentes, voluntariosos, laboriosos. Y como el carácter lo tenemos desde el mismo momento en que nacemos, quizá ya desde el vientre materno, el carácter se educa y la personalidad se forma. Y como el título del programa de hoy, La sociedad y la conversación, que insisto, es otro de los títulos de la obra clásica de Los caracteres de Juan de la Bruyère, hemos recurrido al diccionario de la Real Academia Española, porque allí, en el diccionario de la Real Academia Española nos dice que conversación es el trato y la comunicación de dos o varias personas que tiene por denominador común el tono familiar. Y cuando las palabras que integran, que están en una conversación, no son palabras vanas, no son palabras frías, no son decadentes chismes de barrio, la conversación tiene por objeto el diálogo, porque el diálogo, señora, señor, desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista de la lógica propedéutica de la filosofía, el diálogo es la razón de dos. Y entonces, de este nuevo título que compartimos de Los caracteres de Juan de la Bruyère, La sociedad y la conversación, hemos seleccionado algunos conceptos que desde nuestro punto de vista son los más importantes y lo compartimos ya con todos ustedes. De la sociedad y la conversación, de Los caracteres de Juan de la Bruyère, dice Juan de la Bruyère que un carácter ambiguo, un carácter indefinido, un carácter disoluto es carecer de carácter. Sigue diciendo Juan de la Bruyère que el carácter del hombre tonto, la esencia del carácter del hombre tonto es ser imprudente. Sigue diciendo Juan de la Bruyère, el hombre inteligente sabe cuándo conviene o cuándo molesta a los demás y tiene el tino de saber apartarse a tiempo de una conversación. Sigue diciendo Juan de la Bruyère, hay caracteres obscenos, hay caracteres maledicentes, hay caracteres satíricos. Los caracteres elegantes son los más escasos de todos. Sigue diciendo Juan de la Bruyère, para intervenir con gracia y acierto, para participar en una conversación con gracia y acierto, aún
en los temas más insignificantes hay que tener buenos modales, cortesía y una fecunda cultura. Sigue diciendo Juan de la Bruyère en este título, La sociedad y la conversación. Si prestásemos atención a todas las palabras frías, vanas y pueriles que se dicen en todas las conversaciones, nos daría vergüenza hablar o escuchar, y quizá nos llamaríamos a perpetuo silencio. Sigue diciendo en este título Juan de la Bruyère, título La sociedad y la conversación. Sin embargo, hay que adaptarse a todas las mentes, aceptando como un mal necesario el relato de las falsas noticias, las reflexiones vagas, vacías sobre el gobierno actual y el gobierno de los príncipes. Sigue diciendo en este título Juan de la Bruyère, no hay que tener demasiada imaginación en nuestros escritos y en nuestra conversación, porque pueden convertirse en ideas vanas y pueriles, que no sirven para perfeccionar ni nuestro buen gusto, ni nos hacen mejores personas. Sigue diciendo Juan de la Bruyère, nuestros pensamientos deben ser interpretados según la recta razón y según los buenos sentimientos. Y concluye de los conceptos que hemos seleccionado de este título, La sociedad y la conversación, Juan de la Bruyère dice que el mal, la imprudencia mayor en una conversación es no tener un vocabulario elegante ni tener el tino de saber callarse a tiempo. Y seguramente usted, señora, señor, en su casa estará pensando, ¿qué tiene que ver este segundo título que trae el programa de hoy, La sociedad y la conversación? Este título de Juan de la Bruyère con la actualidad política argentina y a su vez internacional. Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirla con todos ustedes. Muchas gracias. Y entonces, como el título del programa de hoy es La sociedad y la conversación, hace instantes recordábamos con usted, señora, señor, que según el diccionario de la Real Academia Española, conversación es el trato y la comunicación de dos o varias personas que tienen por denominador común un tono familiar. Y cuando las palabras que integran cualquier conversación no son palabras vanas, pueriles, frías, abyectas o chismes decadentes de barrio, la conversación tiene por objeto el diálogo, porque el diálogo desde el punto de vista filosófico y lógico, el diálogo es la razón de dos. Y entonces este título de hoy, otro de los títulos de los caracteres de Juan de la Bruyère, llevado a la política nacional e internacional, porque en definitiva el discurso de cualquier político del mundo, el discurso de cualquier político del mundo, insisto, es un diálogo entre ese político y los ciudadanos de esa nación. Vamos a ver cómo lo utilizamos a este título con respecto ya a la agenda internacional. El Papa Francisco estuvo de visita en Egipto, con una visita que fue todo éxito. Allí en Egipto llamó a la reconciliación entre cristianos y musulmanes y además manifestó que el exceso en nombre de Dios, el único exceso que cabe en nombre de Dios es la caridad. Ya de vuelta en Roma, en la homilía de San Pedro, se mostró hondamente preocupado por los sucesos de Venezuela, por los muertos, por la miseria, por las serias disidencias y enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición, y este delirante mesiánico populista
del presidente Maduro de Venezuela, contestó llamando a una asamblea constituyente originaria de obreros, aborígenes y campesinos para derogar las elecciones y para tener una nueva constitución. En cuanto al presidente Donald Trump, que hace mucho tiempo no nos referíamos a él, usted recordará, señora, señor, que no solamente este programa, sino cualquier persona que estuviera centrada en prudencia y en sentido común, criticaba al entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos, su vocabulario, su tono y sus conceptos cuasi obscenos. Ni bien fue nombrado presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, aún para sorpresa de propios y extraños, y cuando muchos analistas políticos anunciaban una especie de cuasi fin del mundo, este programa compartía con usted, señora, señor, las siguientes razones, basadas nada más que en la filosofía clásica, que es la filosofía de la observación, de la realidad y del sentido común, que si el presidente Donald Trump, manifestábamos desde este programa, cuando llegara presidente y ejerciera el cargo de presidente, quería cruzar la raya de la recta razón, del sentido común y de la prudencia, los 241 años de continuidad institucional que tiene la democracia norteamericana le iban a poner freno y le iban a poner límite. No había que ser muy genio ni muy inteligente para estar cerca de estas razones. Y fíjese usted los frenos que ha tenido el presidente Donald Trump desde que ejerce el cargo hasta la fecha. No pudo alejarse de la OTAN, a la cual cualificaba de vetusta y de inservible. No pudo alejarse de la Comunidad Económica Europea, a la cual también cualificaba de vetusta e inservible. No pudo romper relaciones ni diplomáticas ni comerciales con China. No pudo construir el muro que eventualmente iba a separar a Estados Unidos de la República Mexicana. Y no pudo dejar sin efecto el seguro de salud que todavía sigue vigente porque fue iniciativa del expresidente don Barack Obama. En cuanto a los augurios de la Tercera Guerra Mundial, a los cuales muchos analistas políticos deberían analizar sus propias palabras, porque las palabras cuando ya cruzan el dintel de la propia frontera de cada persona tienen el efecto contagio, tienen el efecto imitación. Este programa sigue aferrado a razones de la realidad, de la prudencia y del sentido común. Créame, señora, señor, y no hay que ser muy brillante para aseverar esto, que las potencias nucleares, las primeras potencias nucleares del mundo, no son suicidas. Ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, ni Gran Bretaña, ni Francia, ni la misma Corea del Norte, aún con este delirante que es Kim Jong-un, ni aún él mismo saben que una guerra nuclear duraría ni siquiera la fracción de un minuto, duraría brevísimos instantes y no quedaría nada del planeta Tierra. Podremos tener guerras que serán cuasi convencionales, guerras por supuesto sangrientas, pero que no estarán más allá de la región y de lo cuasi convencional. En cuanto a la política argentina, señora, señor, si bien Argentina, la historia política argentina es por sí misma imprevisible, farragosa y hasta espasmódica, una noticia grave mañana deja de serlo, los que no son imprevisibles son los políticos argentinos. Usted me preguntará por qué me dirijo a usted, señor presidente de la República, don Mauricio Macri, y a toda la clase política sin excepción. ¿No les parece vergonzante y vergonzoso que ninguno de ustedes se haya reunido para formar un gabinete de crisis cuando tenemos media República Argentina inundada, cuando tenemos millones de hectáreas inundadas en provincias tales como La Pampa, Buenos Aires,
Córdoba y Santa Fe, ninguno de ustedes no solamente no se ha hecho presente, sino que no ha formado un gabinete de crisis para llamar ya a obras hidráulicas, a ingenieros que hemos propuesto aquí. Los mejores ingenieros hidráulicos del mundo son los ingenieros holandeses, italianos y los ingenieros noruegos. Sin embargo, esto no los cualifica a ustedes, señores políticos, ni mal ni bien. Simplemente los cualifica de políticos. Son nada más que políticos. Siguen devorados por lo urgente y divorciados de lo importante, que esa es la clase del político. En cambio, el estadista resuelve lo urgente y soluciona lo importante. En cuanto al 1 de mayo, tuvimos 6 actos sindicales diferentes, y esto, si bien es cierto que algunos genios, entre comillas, dice que es bueno la fragmentación sindical, nosotros creemos que no, al contrario, la anarquía sindical, la fragmentación de la protesta es mucho más peligrosa porque se torna imprevisible, porque se torna sectaria. Y en cuanto al calendario electoral, como la clase política argentina, tanto oficialismo como oposición, están seriamente preocupados, entre comillas, por la próxima elección de octubre, la gran novedad es que ya Diego Bocio, por parte del diputado Sergio Massa, y que Juan Carlos Pichetto, el senador don Juan Carlos Pichetto, por parte de Florencio Randazzo, creemos que están realizando serias conversaciones, serias tratativas, no solamente ya presente, sino por una alianza de Sergio Massa con Florencio Randazzo a futuro. Y esto no solamente es una mala noticia para Cambiemos, entre comillas, porque habla de un justicialismo fortalecido, un justicialismo serio, sino que creemos que es una excelente noticia para toda la República Argentina, porque nos place seriamente un partido fuerte como Cambiemos y un justicialismo serio, creíble, republicano. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Y en esta Argentina, señora, señor, espasmódica, farragosa, en esta Argentina que un poco pasa de un lado al otro, donde la noticia grave de hoy deja de ser noticia para mañana, donde el humor social y el humor político varía como varían las veletas en alta mar, nosotros seguimos insistiendo con el concepto clásico de política. Política es la ciencia y el arte del bien común, que está sustentado por 3 conceptos fundamentales. Nación como un proyecto de vida en común, según decía Alberto Sorel, con políticas de Estado que están dirigidas o que deben estar dirigidas al bien común. Concepto que venimos compartiendo con usted, señora, con usted, señor, hasta el aburrimiento. Nación, políticas de Estado y
bien común. Y como es tan cierto que la economía hoy, todavía en la República Argentina, no está funcionando, como todavía es cierto que los argentinos no hemos recuperado plena y absolutamente el poder de compra, como también es cierto que la inflación sigue su curso y las cosas siguen aumentando, y es mucho más dramático y hasta obsceno que capitales nacionales y extranjeros están timbeando con las LEVAC, porque la tasa en la República Argentina es casi del 26% anual. Timbean y no producen, porque esto también es cierto, y hay que decirlo con todas las letras. Nosotros vamos a insistirle y a sugerirle, señor presidente don Mauricio Macri, una idea que hace ya más de 1 año y medio compartimos con usted, señor. Convoque, señor presidente don Mauricio Macri, a una mesa federal donde estén sentados todos los gobernadores, los legisladores, las ONG, los principales dirigentes sindicales, la industria, la producción, para plasmar, para redactar políticas de Estado a 10, 15, 50 años en materia de seguridad, salud, justicia y educación. Y en cuanto a las llamadas banderas del programa, usted recordará, señor, que nosotros de un tiempo a esta parte insistimos con una política sanitarista de educación municipal, regional y nacional sobre la ingesta de drogas y alcohol. Yo tengo una encuesta casera que la vengo haciendo hace casi 2 años, que no la voy a compartir hoy con ustedes porque llevaría varios programas de ayer hoy, pero lo cierto es que en materia criminal, según lo que yo vengo observando, en los últimos 2 años, los delitos de la República Argentina, hablo de homicidio, femicidio, violación, los delitos que se cometen hoy en la República Argentina, homicidio, femicidio, violación, robo, tienen por denominador común la ingesta de drogas, alcohol y pastillas, casi en un 95%. Es urgente que se insista entre los 13 y 25 años a nivel municipal, provincial y nacional en una educación sanitarista, en una política sanitarista que realmente prevenga la ingesta de alcohol, droga y pastillas en los jóvenes de 13 a 25 años. Y en esta Argentina que todavía no ha recuperado la paciencia, que todavía no ha recuperado la concordia, que todavía no ha recuperado la armonía, a pesar de que el presidente Macri es cierto y todo su equipo ministerial está haciendo profundas diligencias porque la verdad sea dicha. Nosotros hace muchos años insistimos con las 5 palabras mágicas: buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y como que desde la cultura existe, desde que la civilización existe, siempre la mujer ha sido la segunda educación del hombre. Nosotros hace un tiempo esta parte apelamos al consejo inteligente de la mujer, a la paciencia inteligente de la mujer, a la palabra inteligente de la mujer, porque no decimos nada brillante ni genial, porque la mujer es la segunda educación del hombre. Pero que no hable más el doctor Mariano Zaubidet, que habla de filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar Tales de Mileto, 639 a.C., 543 a.C., matemático, físico y astrónomo. Cierta vez le preguntaron a Tales de Mileto, que está nominado como uno de los 7 sabios de Grecia, le preguntaron a sus alumnos a Tales de Mileto cuál es el más poderoso de todos los seres. Y Tales de Mileto respondió: la necesidad. Cuando los alumnos le preguntan por qué, porque la necesidad todo lo vence. Y así como es cierto que hoy en la República Argentina, no ahora, sino desde hace muchas décadas, tenemos
abundancia de políticos, la República Argentina tiene la profunda necesidad de tener estadistas, que nuestros políticos se conviertan en estadistas, porque mientras el tiempo del político es el presente de la vida del hombre, el tiempo del estadista es toda la vida del hombre, pasado, presente y futuro. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.